Ya. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Le damos gracias a Dios por esta bendición que nos da de estar en comunión, no solamente con Dios, sino también con todos nuestros hermanos, para que podamos aprender y comprender mejor la palabra de Dios. Estamos viendo cosas muy sencillas de su palabra, pero creemos, Señor, que eso nos va a servir para ir entendiendo cada vez más las cosas. Señor, sé con cada uno de nosotros y que tu Santo Espíritu, Señor, se derrame de una forma especial con cada uno de los oyentes, Señor. Que tu Santo Espíritu toque a cada uno de los que escuchen esta enseñanza, Señor, y tengan una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que no entendemos, que no comprendamos, pero sabemos que viene de ti. Te damos gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Nos habíamos quedado donde nuestro Señor Jesucristo sana a la suegra del apóstol Pedro. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra que postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Ya Isaías fue el profeta que hizo más profecías sobre nuestro Señor Jesucristo. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Estaban en Capernaum, ¿verdad? Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Pero Jesús le dijo: Sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Estos dos versículos, últimos dos que le acabamos de leer, ha habido algunas gentes han malinterpretado como una decisión drástica que hizo el maestro, pero lo que se estaba refiriendo el joven era que él quería sepultar a su papá cuando muriera. El papá vivía, no estaba muerto, ¿verdad? Pero no sabía él cuánto tiempo iba a vivir. Pero el Señor le dice: deja que los muertos entierren a los muertos, tú ven y sígame. No estaba muerto el papá de este joven, sino que él quería esperar hasta que muriera. Pero Dios conoce todas las cosas, nuestro Señor Jesucristo sabía todas las cosas. ¿Cuándo iba a morir el Señor? Sabrá Dios. A lo mejor iba a morir primero el joven que el papá, pero eso queda a la imaginación nuestra. Y en el versículo 23 dice: entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y al mar, e hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? La idea de haber subido al barco, iban a cruzar el mar para ir a la ciudad de Gadarena. Ya hemos explicado la ciudad de Gadara. Gadarena era un poblado. Ahí era la Decápolis. Había 10 países, 10 naciones que estaban formadas, porque cuando Josué entró a tomar posesión de la tierra que Dios les había prometido, logró expulsar a 7 naciones.
pero después se formaron otras 3 con, con las personas que se empezaron a reunir ahí, y era griegos, ¿verdad? Eran griegos, y había mucha intención de parte de los griegos de que todo el mundo aprendiera el griego, y no nada más hablaran el idioma griego, sino que también tuvieran las costumbres griegos. Los israelitas tenían temor de cruzar allá, porque eran lugar de demonios. ¿Y qué fue lo que pasó? Tan pronto como cruzaron, el primero que lo recibió fue un endemoniado. Vamos a seguir. Entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Claro que todo mundo le obedece al Señor de la naturaleza, porque Él fue el que creó la naturaleza. Él creó todas las cosas, el mar, el viento, la tierra, el aire, toda la tierra pertenece a Él. Cuando llegó a la orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros. Los demonios normalmente tienden a ir a esos lugares solitarios, les gusta estar en lugares solitarios, esos endemoniados. Feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Fíjense aquí en este versículo cómo los demonios conocían a Jesús, y lo conocían porque Él fue el que los creó. No creó demonios, Él creó ángeles que se fueron engañados por el ángel principal que había, Lucifer. Entonces estos endemoniados conocían muy bien a nuestro Señor Jesucristo, y ellos saben el fin de ellos, saben a qué lugar van a ir el día final, el día que el Señor juzgue a todo el mundo, tanto a vivos como a muertos. Ellos saben qué lugar les pertenece. Por eso ellos clamaron de inmediato, clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Nadie lo conocía como Hijo de Dios, pero los demonios sí sabían que era Hijo de Dios. ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que apacentaban huyeron, viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron le rogaron que se fuera de sus contornos. En pocas palabras, corrieron a nuestro Señor Jesucristo de ese lugar. Vamos a ver más adelante, cuando nuestro Señor Jesucristo regresa otra vez a Gadara, cómo la gente lo estaba esperando, y tenían mucha gente enferma, endemoniados, tenían todo tipo de males, pero lo vamos a ver más adelante. En el capítulo 9, entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo,
tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir a los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Para nuestro Señor Jesucristo no hay nada difícil, tanto perdonar pecados como sanar a cualquier persona. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo entonces al paralítico, levántate, tome tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Pasando Jesús de ahí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos. Mateo, en los términos que se usan aquí en la Biblia, era un publicano, o sea, un cobrador de impuestos. Por ser cobrador de impuestos, cobraba impuestos tanto para Roma como para él. O sea, él hacía negocio en el cobro de impuestos que había de los que entraban a vender productos o a pasar por ahí. Entonces eran personas que no eran gratas, eran personas odiadas por la comunidad israelita, por la comunidad judía, no los veían bien, los odiaban por el hecho de que estaban sirviendo a Roma. Y le dijo, sígueme. Se levantó y le siguió. Aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Él gustoso, ¿verdad? No, lo vamos a ver en otro evangelio, él gustoso hizo una fiesta para festejar a nuestro Señor Jesucristo, pero invitó a muchos compañeros de trabajo de él, o sea, muchos publicanos, y la Biblia aquí nos dice que muchos pecadores también, o sea, otros que no eran publicanos, pero que eran gente que no era gente decente, eran pecadores, ¿no? Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Los publicanos eran los cobradores de impuestos y otros pecadores. Al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esto tiene un gran significado, ¿verdad? Que siempre debemos actuar, ¿verdad? Antes de estar haciendo sacrificios o ofrendas, ¿verdad? Tener misericordia con la gente. Sabemos que mucha gente es pecadora, pero tenemos que tener misericordia con ellos. Si podemos convivirlos con un vaso de agua, con una pieza de pan, con algo de comida, qué bueno, ¿verdad? Y eso nos lo recomienda el Señor, que no empecemos a predicarles el Evangelio, antes satisfagamos las necesidades que tengan. Esa es la misericordia. Ya una vez satisfechas sus necesidades, entonces ellos nos escucharán con mucha atención lo que nosotros le dijimos, lo que nosotros le vayamos a decir. Y eso es un testimonio nuestro, el tener misericordia. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan el Bautista, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto, entre tanto el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Nadie pone remedio de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira el vestido y se hace peor la rotura.
ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera que los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo sobre odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan. Bueno, de lo de la ropa, pues no vamos a comentar. Ya muchas personas entienden, ¿verdad? Pero en los odres se estaban refiriendo las pieles de los borreguitos o de los chivitos, las curtían muy bien y hacían bolsas para llevar agua o para llevar vino, ¿verdad? Uva, jugo de uva fresco, recién hecho. El jugo, cuando empieza a hacer calor, se empieza a fermentar. Y cuando se fermenta, pues se hace más grande. Se crece un poco el odre o el cuerito de chivito, va creciendo. Pero no se rompe. Sin embargo, llega un tiempo que llega a un nivel de que ya no se puede estirar más. Si por casualidad alguien pone en un odre que ya se usó, un odre viejo, pone jugo de uva, al rato que se empiece a fermentar, se rompe la piel o el cuero de chivo y se echa a perder el odre y se echa a perder también el vino, se tira. Entonces, ahí está la enseñanza de que usemos sabiduría, ¿verdad?, en las cosas del Señor, ¿verdad? El vino nuevo en la gente nueva, ¿verdad? Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Ya que una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se acercó por detrás y tocó el borde de su manto. No olvidemos, ¿verdad?, que los judíos y por la ley estaba prohibido que las personas que estaban enfermas no podían arrimarse porque contaminaban a los demás, ¿verdad? Y más cuando una mujer traía flujo, ¿verdad?, era peor la situación, menos podía acercarse. Pero esta mujer estaba desesperada, no encontraba una solución para su problema. Lo único que pensaba era, en el versículo decía, porque si decía dentro de sí, si tocara solamente su manto, seré salva. Les voy a mostrar el manto que en la iglesia lo usamos con mucha frecuencia, ¿verdad?, para que vean el manto que traía nuestro Señor Jesucristo. Era un manto parecido a esto. Y lo que tocó la mujer fue uno de los bordes, de este borde del manto. Una de estas tiras o esta esquina del manto fue lo que tocó. Esta esquina, uno de los bordes del manto, fue lo que tocó esta mujer que tenía flujo de sangre. Y al instante, ella fue sana. Ahora, eso no fue una idea que le tocó a la mujer. Ella había leído en Malaquías 4.2. Vamos a ver Malaquías 4.2. ¿Qué nos dice? En Malaquías 4.2 dice: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. El sol de justicia es nuestro Señor Jesucristo. Y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Los rabinos entendían muy bien que el Mesías iba a traer un manto similar a este, y en sus alas, o sea, el Mesías obviamente no podía traer alas como un pájaro, sino que estas eran las alas, ¿verdad? A eso se refería, que en el manto traería salvación. Y fue como esta mujer, tomando esa fe, tocó el manto de nuestro Señor. No le importó su enfermedad, no le importó la situación en la que ella estaba, sino solamente fue y tocó el borde del manto. No fue
el vestido del Señor, fue el borde del manto. Uno de las esquinas de este manto de oración fue lo que tocó esta mujer. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. En la traducción del griego al español, salvo y sano significan lo mismo, ¿no? Y la mujer fue salva desde aquella hora. Y al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que lo tocaban, a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, le dijo: apartaos, porque la niña no está muerta sino duerme. Y estos se burlaban de él. Ok, en ese tiempo se acostumbraba a llevar mujeres pleñaderas, le decían, o sea, que eran las mujeres lloronas. Se les pagaba para que fueran a llorar a una persona que había muerto, a una persona que había fallecido. Y lloraban mucho, hacían el papel de mucho dolor llorando, ¿no? Y ahí estaban estas mujeres, llore y llore por la muerte de esta niña, pero el Señor les dijo que se tranquilizaran, que la niña no estaba muerta sino que dormía. Por eso se burlaban de él. No puede una persona que está acongojada o triste burlarse de inmediato de una persona que les dice lo contrario. Pero estas sí lo hicieron. ¿Por qué? Porque eran gente que estaban siendo pagadas. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó la mano de la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Pasando Jesús de ahí, le siguieron 2 ciegos, dando voces diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Llegando a la casa, vinieron a él los ciegos. Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces le tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecha. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos se divulgaban su fama de él por toda aquella tierra. Mientras salían ellos, aquí que trajeron un mudo endemoniado. Echando fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca he visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Les voy a hacer un comentario chiquito. En Europa iba un predicador americano que me tocó conocerlo y estuvo conmigo en Nuevo Laredo, y se acordó porque le dije: me tocó ver su película T.L. Osborne. Estaba en Holanda y de ahí se fue a África, y en África se juntan miles y miles de gente. Él les empezó a predicar el evangelio, y un niño que era sordomudo, fíjense nomás, sordomudo. Los sordomudos no oyen. Sin embargo, él fue liberado por el poder del Espíritu Santo. Y él estaba risa y risa cuando le recordé. ¿Se acuerda cuando fue a África y ustedes orando por la multitud, este chamaco fue liberado tanto de sus oídos como de su lengua? Sí, dice, fue tremendo ese avivamiento que tuvimos en África. Para que vean lo que hace el Espíritu Santo. Él ve el corazón y la necesidad de las personas. Él no anda viendo si son blancos, si son güeros, rubios, de ojos azules. Él ve el corazón. Todos los corazones somos iguales en cuanto a su funcionamiento, pero no todos los corazones están inclinados al Señor. Recorriendo Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes,
tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Aquí vemos la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, cómo se conmovió cuando vio a todos aquellos judíos que andaban sin pastor, sin quien los guiara, sin quien los dirigiera. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, las mies es mucha, mas los obreros poco. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Y esa es una de las cosas que tenemos que hacer, y es lo que estamos haciendo, ¿va? Predicando el Evangelio. Y aquellos que se sientan tocados, también prediquen el Evangelio. Rogad, ¿va? Si no pueden irlo, rogad al Señor de las mies. ¿Quién es el Señor de las mies? Dios. Y nuestro Señor Jesucristo está ansioso por levantar su última cosecha. Creemos que estas condiciones, estas situaciones nos han acercado más a la presencia de nuestro Señor Jesucristo que en ningún otro momento, porque ahora estamos reunidos en nuestros hogares, estamos con nuestro cónyuge, estamos en un buen ánimo, podemos estudiar, podemos orar, podemos predicar, podemos enseñar, podemos estar leyendo libros relacionados con la palabra, podemos estar oyendo música evangélica para levantar nuestro espíritu. Eso es lo que necesitamos hacer. Por el momento, ahora va a ser todo lo que vamos a ver y vamos a quedarnos para la próxima semana, el capítulo 10, la selección de los 12 apóstoles. Vamos a orar para despedirnos. Padre bendito, te doy muchas gracias por esta bendición y este privilegio que tenemos, Padre, de compartir tu palabra, Señor. Compartir estos evangelios con mis hermanos, con los amigos, Señor, y que sean tocados su espíritu y su alma y su cuerpo, Señor. Y así como tú sanaste, Señor, continúe sanando a todas aquellas personas que están en depresión, en angustias, en mortificaciones, en problemas, en dificultades, Señor. Tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro consuelo, tú eres nuestra fortaleza, tú eres el que nos ha salvado de la muerte eterna y nos has liberado para ir a la eternidad y vivir aquí en una comunión y una santidad contigo. Ayúdanos, Padre Santo, a ser firmes y a ser fieles a ti, así como todos mis hermanos. Apóyalos, Señor, ayúdalo, que tu Santo Espíritu, Señor, se mueva sobre todos y cada uno de mis hermanos. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos, si Dios lo permite, el próximo viernes.